Está bien, ¿cierto? ¿El audio se escucha bien? Sí, profe. Profesor. Sí, profe, sí, se escucha bien. Excelente, Full HD. Vale, vale, vale. Bueno, antes de ver la presentación, es necesario hacer una pequeña introducción, o más bien una fundamentación, de la importancia del tema que vamos a ver hoy día en relación a la asignatura, ¿cierto? Nosotros hemos conversado sobre las nociones de economía, hablamos sobre los sistemas, dijimos también de que básicamente en casi todo el mundo, hoy día las sociedades, digamos, o las naciones, están usando sistemas de economía mixtos, y algunos con más características de mercado que mixto. Y prácticamente todo lo que nosotros estudiamos en carreras de gestión, de administración, básicamente, están en el ámbito de una sociedad que opera en base a una economía de mercado, o sea, en base a la competencia, donde las empresas, ¿cierto?, son las que, lo que vimos ayer, la oferta y la demanda, las empresas, ¿cierto?, al interactuar con los, con los clientes o consumidores, generan esta dinámica que conocemos como el equilibrio de mercado, y cada uno de los actores, como lo dije ayer, buscan su bienestar por una conducta racional, ¿cierto? Y absolutamente entendible. Las empresas buscan el lucro, lo cual no es malo, sino que obtienen ganancia en base a lo que invierten, y las personas buscamos nuestra satisfacción, usar de la mejor forma nuestros recursos, ¿cierto? Y ojalá obtener grados de calidad de vida adecuados, ¿ya? Adecuados. Entonces, dado que prácticamente todo lo que estudiamos está está inserto en una economía de mercado, ¿cierto? Administración, marketing, el tema de los costos también, finanzas, que es algo que todavía no han visto. Cuando estudiaron economía internacional también lo hicieron en un contexto de una economía competitiva, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que es muy importante saber cómo son las fuerzas que se mueven dentro de las industrias. ¿Qué es lo que es una industria? Es un grupo de empresas que se dedica a lo mismo. Antiguamente, cuando uno hablaba de industria, se imaginaba algo con chimenea, ¿cierto? Era como una cosa, como un concepto antiguo. Pero hoy día, cuando uno habla de industria, es un término que se usa hoy día, se usa mucho, está dentro del lenguaje común, ¿cierto? Se habla de la industria de las comunicaciones, la industria del deporte, la industria de las universidades. Una industria incluye a un conjunto de empresas, organizaciones que se dedican a hacer lo mismo. Esa es la industria. Tenemos diferentes tipos de industria, productos de consumo, de salud, etc. Se los digo porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Básicamente la presentación tiene que ver con el análisis de la industria, y después mover algunas estrategias corporativas. Básicamente las vamos a explicarlas, a mencionarlas, y vamos a terminar la presentación con unas estrategias genéricas de negocio, que son complementarias a cosas que ustedes vieron en marketing, porque ustedes en marketing vieron algunas estrategias de negocios particulares. Entonces, lo que vamos a comenzar hablando es del tema del contexto. Ya voy a compartir la presentación, y ahí, al igual como lo hemos estado haciendo en estas clases, ustedes pueden intervenir si lo consideran atingente, ¿cierto? Hacer comentarios, alcance, no hay ningún problema. Y vamos viendo en el momento, ya sea dudas, ya sea algún tipo de relación que pudiera ser de interés, ¿ya?
Allá, profe, entonces no le molesta que uno haga su comentario, ¿no? No, pues no me molesta, o si me molestara te lo habría dicho el primer día, ¿ya? En absoluto. O sea, si se trata también de que de alguna forma compatibilizar este sistema que estamos usando, que es tan diferente a cuando uno está en clase, porque es muy distinto, porque uno interactúa con los alumnos. A mí me gusta mucho preguntarles, se los dije en el otro curso, saber dónde trabajan, a qué se dedican, porque yo lo uso también en los ejemplos, o le hago preguntas, cosas así, pero ahora eso es un poco más difícil, pero no hay problema. Bueno, esto que están viendo acá es una introducción, una contextualización para entender la importancia de lo que vamos a hablar hoy día respecto a cómo se mueve en este caso la industria en esta economía de mercado, que en definitiva es donde estamos actuando. O si queremos poner la economía mixta, pongamos la economía mixta, pero cuya principal herramienta o mecanismo de, de coordinación de las decisiones es el mercado. Es el mercado. ¿Ya? Sí, que sea más mixta o menos mixta, básicamente depende qué tanto hace el Estado respecto a algunas actividades, qué tanto aporta. Yo espero que eso lo tengan claro, porque eso tiene que ver con lo de mañana. ¿Ya? Bueno, factores que pueden determinar el éxito de una unidad empresarial. Pero así como pueden determinar el éxito, también podrían determinar el fracaso. Hay varias cosas que son de sumo interés cuando uno quiere hacer un análisis respecto, ¿cierto?, a cómo hablemos de una empresa primero, y esa empresa está dentro de una industria, el rol que va a jugar en esta economía de mercado. Una de las cosas importantes es el contexto del entorno, el análisis externo. Otro es el contexto industrial, análisis de la industria, donde está mi empresa. Vamos a verlo desde el punto de vista que nosotros somos la empresa en este caso, somos los oferentes en este caso. ¿tá? Hablemos como oferente. ¿En qué industria estamos jugando? Estamos participando. Y además, ¿cuáles son nuestros recursos, nuestras capacidades y las estrategias empresariales que son aquellas orientaciones decisionales, ¿cierto?, que van a guiar nuestro rumbo, las cosas importantes, los grandes objetivos estratégicos, y después se van desglosando en otros objetivos más pequeños. Ahora, ¿por qué decimos que factores que pueden determinar el éxito, o entre comillas también, o entre paréntesis, o el fracaso de una unidad empresarial? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, esta es una introducción nomás que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, pudiera tener una empresa que está participando en una industria interesante, es decir, está en crecimiento, son productos o servicios que están de moda, la demanda está creciendo, hay elementos positivos, ¿ya? Yo pudiera estar en esa industria participando, pero pudiera ocurrir que a lo mejor lo que está pasando fuera es negativo, es negativo. El sistema económico no está funcionando o no está, ¿cierto?, no está creciendo, hay problemas, hay una serie de problemas que pueden estar ocurriendo en el entorno general. Por lo tanto, no es suficiente, en este caso, ¿cierto?, que yo pueda estar participando en una industria, por lo cual, aun cuando yo el análisis que voy a hacer es de cómo opera mi industria, nunca debo perder de vista esto. ¿Por qué? Porque cuando esto está bueno, ¿cierto?, hay que tratar de aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades. Cuando está malo, hay que tratar, ¿cierto?, de enfrentar las amenazas, de tal forma que no me produzca tanto daño. Y así, cuando las cosas mejoran, yo puedo como empresa nuevamente retomar el ritmo de la actividad. Entonces, esto es importante, esto también es importante, y tercero, estas cosas también son muy importantes porque esto tiene que ver ya con cómo yo manejo mis recursos, mis capacidades, respecto, ¿cierto?, a cómo enfrentar la toma de decisiones. Bueno, el contexto del entorno tiene que ver con esto. Esto es algo que, independiente que lo que vamos a analizar hoy día básicamente es la industria, pero esto está siempre. Esto está. Esto no podemos perderlo de vista, porque esto presenta oportunidades y amenazas también. Bueno, esto se conoce como el modelo PESTEL, o PESTEL, que analiza los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales o ecológicos, porque está en inglés, y legales.
Bueno, este modelo hasta hace 2 años estaba perfecto, ¿cierto? Hasta hace 1 año y medio, ahora habría que agregarle acá, habría que agregarle una S, ¿cierto? Ya ser PESTELS. Habría que agregarle los factores sanitarios. ¿Cuál es la importancia de estas cosas? Que yo como empresa, ni siquiera como industria, las puedo cambiar. Por lo tanto, sí tengo que tenerlas presentes porque me pueden desestabilizar y me pueden provocar un gran perjuicio si no soy capaz de captar lo que está pasando afuera. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Ahora, el análisis puede ser respecto, depende, ¿cierto? Si es una empresa, podría ser incluso local. Si es una empresa que tengo yo acá en Antofagasta, a lo mejor me interesa solamente analizar qué pasa respecto a lo que pasa en la ciudad, ¿ya? O si es una empresa que tiene oficina en otras ciudades de la región, puede ser un análisis regional, puede ser nacional, incluso pudiera ser del mundo si es que yo me dedico al comercio exterior, ¿ya? Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Esto que está acá es básicamente a lo que nos vamos a dedicar hoy día, la industria, que es el contexto industrial, el análisis de la industria. Vamos a ver estas preguntas, ¿cierto? Que son como una forma de poder darnos cuenta de cuáles son las cosas importantes que siempre hay que saber respecto a la industria en la cual yo estoy participando. Y después vamos a ver algunas características también, pero que están muy relacionadas con lo mismo. Decimos que el análisis industrial y competitivo, ya, esta palabra es importante, es muy importante porque el modelo que vamos a usar hoy día para analizar la industria es el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, que básicamente lo que analiza es la rivalidad dentro de la industria. Y esa rivalidad está dada por la competitividad. Por la competitividad. Y es tal cual, ¿ya? Analiza el grado de rivalidad dentro de la industria. Cuando la rivalidad es muy alta y la industria es muy agresiva, normalmente hay que desplegar muchas capacidades para no sucumbir dentro de esa vorágine de agresividad, ¿no? Y tomar muy buenas decisiones. Entonces, el análisis industrial y competitivo nos ayudará a obtener un diagnóstico de las condiciones industriales y el poder de las fuerzas competitivas. De eso se trata este tipo de análisis, ver cuáles son las empresas que están compitiendo hoy día, cómo compiten, cuál es el riesgo de que puedan entrar empresas nuevas, qué pasa con los productos sustitutos, qué pasa con mis proveedores, qué pasa con mis clientes. Ya, eso es lo que vamos a revisar hoy día. Entonces, nuestra introducción parte con esto, haciendo nuestras preguntas. ¿Cuáles son las características económicas dentro de esa industria? ¿Qué está pasando, ¿cierto?, en la industria? ¿Qué factores están impulsando el cambio y qué impacto tendrán en la tecnología, en la moda? Son temas sociales. Por ejemplo, hoy día, ¿cierto?, hay temas que cuando uno les pide a los alumnos una idea para un proyecto de tesis, empiezan a surgir cosas que son como la gente hoy día se preocupa mucho, que obviamente el tema, ¿cierto?, de la contaminación, el tema de las mascotas, el tema de los desechos, ¿ya? Y cosas de ese tipo, pero más o menos son cosas que están pasando en la sociedad también, que pueden hacer que una industria resulte de mayor interés que otra. Están pasando cosas, son cambios. ¿Cuáles son las fuerzas competitivas de la industria y qué importancia tienen? ¿Qué compañías se encuentran en las posiciones más fuertes y más débiles? En toda industria siempre hay empresas que son líderes, siempre. No son iguales, no son iguales. Hay grandes compañías, hay compañías medianas y hay compañías más chicas. Esto se da en todo tipo de industria. Por lo cual, obviamente hay algunas que están en una mejor posición que otras para tomar decisiones. Eso es muy importante saber con quién estoy compitiendo y cuál es su fuerza o su poder, por llamarlo de una forma. Normalmente eso va a estar relacionado, ¿cierto?, con su capacidad financiera, con la cobertura que tenga, etc. Eso mismo nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién podría hacer los siguientes movimientos competitivos y cuáles podrían ser? Generalmente los que hacen los movimientos competitivos son los que están adelante. Ahora, normalmente todas las empresas ganan. La industria, cuando la industria está floreciente, cuando está en un ritmo ascendente,
lo normal es que todas las empresas ganen. Por supuesto que hay algunas que se llevan los mayores márgenes de rentabilidad porque tienen mayor participación en el negocio, porque a lo mejor están trabajando con menores, están cobrando lo mismo que las demás, pero tienen costos más bajos. Eso permite tener más margen, ¿ok? Entonces, es muy importante saber quién podría hacer los siguientes movimientos, que normalmente, como les decía, son los que están adelante. En la tecnología ocurre mucho eso, pero en otras industrias también. ¿Qué factores podrían determinar el éxito o el fracaso competitivo? Las capacidades, la toma de decisiones, tener buenos ejecutivos, son hartas cosas que yo puedo entrar a considerar cuando estoy haciendo un análisis de este tipo. Y la pregunta 7 es la pregunta más interesante, que es lo que normalmente uno busca, ojalá tratar de determinar cuando hace este análisis. ¿Es atractiva la industria en términos de sus posibilidades de una rentabilidad superior al promedio? Porque el tema es que cuando la industria es demasiado agresiva y demasiado competitiva, las empresas están dispuestas a dar una lucha bastante intensa, haciendo, por ejemplo, dando descuentos, haciendo ofertas, siendo más agresivo con la publicidad. Entonces, cuando la industria funciona con esos modelos de gestión, no todas las empresas pueden sostener su posición. Y por supuesto, no todas también pueden tener buenos márgenes de rentabilidad. Y precisamente el análisis es para ver si realmente me conviene seguir en esta industria o a lo mejor ya tengo que empezar a pensar en buscar otra, siempre que no me cueste mucho salirme, que también es un tema que vamos a revisar ahora. ¿Cuáles son algunas de las principales características económicas de una industria? El tamaño del mercado, por ejemplo. Hay un mercado cierto potencial y dentro de ese mercado potencial vamos nosotros a buscar determinados segmentos. El alcance de la rivalidad competitiva tiene que ver con lo que decíamos antes, cuál es la fuerza que tienen los competidores para hacer cosas. Y si es que yo puedo seguirlo. Y si no puedo seguirlo, voy a tener que buscar alguna otra forma de mantenerme. ¿Ya? Esto pone o requiere, ¿cierto?, de los gerentes muchas habilidades, muchas habilidades. La tasa de crecimiento del mercado, ¿cómo está creciendo para ese tipo de industria? ¿Es un crecimiento lento o está creciendo a tasas que son distintas a otro tipo de industria en cuanto a captar nuevos clientes, a innovación? La cantidad de rivales y su tamaño relativo, el número de clientes y su tamaño relativo. ¿Por qué hablamos de tamaño relativo? Porque no podemos hablar de tamaño absoluto, porque también depende de qué tipo de industria estamos hablando. La frecuencia de integración hacia atrás o hacia adelante. Ya, eso lo vamos a ver un poco más rato. Cuando uno habla de integración es cuando la empresa, por alguna razón, por ejemplo, cuando dependen de algún proveedor y por alguna razón deciden eliminar al proveedor y empezar ella misma a autoabastecerse, eso es un tipo de integración, ¿cierto?, hacia atrás, al que me está proveyendo. Pero también uno se puede integrar hacia adelante cuando uno decide eliminar, por alguna razón, a los distribuidores. Entonces, también son cosas que forman parte de las características de ese tipo de industria. La facilidad de entrada y salida, ese es un tema sumamente interesante y tiene que ver con las barreras, que lo vamos a ver también a continuación. Cambio tecnológico, ¿en qué grado se da? Depende del tipo de producto o de servicio. Las necesidades de capital también es interesante porque dependiendo del tipo de industria, puedo requerir más o menos capital y ahí puedo, ¿cierto?, tener también opción a diferentes tipos de fuentes de financiamiento. Hay algunas industrias, por ejemplo, que se financian mucho con factoring, pero el factoring no es bueno para cualquier empresa. El factoring, ¿cierto?, y el leasing, más que bien dicho, bueno, el factoring también, pero en cuanto a inversión, más bien el leasing. Entonces, también depende del tipo de industria. Hay algunas industrias, por ejemplo, de tipo metalmecánico, ese tipo, que funcionan mucho con temas de leasing financiero. Hay otras que el leasing no les conviene. Entonces, también esto tiene que ver con el tipo de industria donde yo estoy participando. Y por último, si la rentabilidad de la industria está sobre o bajo la media, como les dije recién, en la pregunta 7 acá también podemos decir de que a la final yo estoy de cierta forma haciendo todo esto porque me interesa saber cuáles son realmente mis posibilidades de ganar dinero. ¿Ya?
Bueno, muchas de esas cosas que acabamos de comentar las vamos a ver ahora acá dentro del modelo para analizar la industria que se conoce como el modelo, ¿cierto?, de las 5 fuerzas de Michael Porter, que básicamente explica, ¿cierto?, lo que está acá. La rivalidad, estas son las 5 fuerzas. La rivalidad entre los competidores existentes, lo que están hoy día dentro de la industria, la amenaza de nuevos competidores, qué poder de negociación tienen los proveedores, cuál es el poder de negociación de mis clientes, cuál es la amenaza de productos y servicios sustitutivos o sustitutos. Acuérdense que estamos haciendo el análisis ahora como empresa. No estamos haciendo el análisis como cliente, estamos haciendo el análisis como empresa. Y como empresario o empresa vamos a desplegar este modelo, que está también acá explicado. Rivalidad dentro de la industria, potenciales nuevos entrantes, los productos sustitutos, los proveedores y su poder de negociación, y los clientes y su poder de negociación. Cuando analizamos la rivalidad dentro de la industria, estamos viendo en buena parte algo de las cosas que comentamos recién. O sea, nos preocupa, nos interesa y debemos tratar de saber, bueno, obviamente quiénes son nuestros competidores, quiénes son los más grandes, quiénes son los que marcan las pautas de la industria, los que normalmente hacen los primeros cambios, si estamos en capacidad de seguirlo o no, si existe dentro de la competencia o dentro de esa industria alguna asociación de empresas, que de hecho se da en alguna industria, porque eso le da una característica especial también a la competencia, cuando hay algunos grupos empresariales dentro de una industria. Lo vamos a ver a continuación. Los nuevos entrantes son los potenciales nuevos entrantes. Bueno, acá yo lo que trato de determinar es si efectivamente es alta la rivalidad o es baja o es mediana. Porque eso para mí, ¿cierto?, es una señal de cómo se pueden dar las cosas en términos de rentabilidad, cómo me puede ir. Cómo me puede ir, obviamente, dependiendo de cómo yo me mueva también, cómo tome las decisiones y cómo participe. Pero además de yo estar preocupado, ¿cierto?, según este modelo de Michael Porter, de lo que está pasando con quienes hoy día estoy compitiendo, también puede ocurrir que entren nuevos competidores, y eso se conoce como una amenaza, como una amenaza. Y efectivamente puede que esta amenaza sea también alta o puede que sea baja, dependiendo de algunos factores, que lo vamos a revisar. ¿Qué pasa con los productos sustitutos? No todos los productos tienen sustitutos, pero los que tienen sustitutos, y son claramente sustitutos porque satisfacen el mismo tipo de necesidad, se pueden transformar realmente en una amenaza, particularmente cuando sube su calidad y la relación precio-calidad es buena. Lo comentábamos ayer también eso cuando estábamos hablando, ¿cierto?, de qué dependía la cantidad demandada. Hablamos de los productos sustitutos, hablamos de los productos complementarios. ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Quiénes son los proveedores? Son los que yo les compro o me abastecen, ¿cierto?, materias primas, insumos, energía, etc. ¿Cuál es mi relación con ellos? ¿Están ellos en una posición absolutamente ventajosa para ellos? Porque si es así, significa que hay una amenaza latente para mí. Porque eso me puede provocar un grado de dependencia que puede ser peligroso. Después está el poder de negociación de los clientes, que serían nuestros clientes o nuestros consumidores. Bueno, por concepto genérico, ¿cierto?, de marketing, nosotros siempre hemos dicho que el cliente es el rey, el cliente son los más importantes, ¿ya? Por lo tanto, los clientes siempre son importantes, pero aquí básicamente lo que vamos a analizar es cuál es el poder, que efectivamente pueden tener un poder de negociación, no si son importantes, ¿ya? Más bien decir si ellos tienen la capacidad de que la empresa pueda darles mejores condiciones de precio, por alguna razón. Bueno, vamos a revisar ahora con detalle cada una de estas fuerzas. Y la primera fuerza es la rivalidad entre los competidores actuales. Esto, rivalidad de la industria. Es lo que hay hoy día. Lo que plantea el modelo de Michael Porter
Bueno, no sé si ustedes ya habían escuchado hablar de Michael Porter, no sé si en la administración alcanzaron a ver algo de esto, pero Michael Porter es un referente que en los últimos 30 años ha sido el referente en todo lo que es el análisis estratégico. Y es el creador prácticamente de la mayoría de los temas que se revisan cuando uno estudia planificación estratégica, ¿ya? Él tiene varios temas muy interesantes y que se estudian en todas las escuelas de negocio, por lo menos hoy día. Uno es este modelo de las 5 fuerzas, también tiene el modelo de la cadena de valor, la estrategia genérica, que la vamos a mencionar al final de esta clase, y otros temas más, ¿ya? Él es un profesor de Harvard, y vive hoy día viajando por el mundo. Bueno, hoy día no puede viajar mucho, pero hasta antes de la pandemia todavía viajaba dando conferencias, ¿ya? De hecho, estuvo en Antofagasta hace algunos años invitado por Escondida. Hablemos entonces de la rivalidad entre los competidores actuales, rivalidad dentro de la industria hoy día. Entonces, decimos que el grado o intensidad de la rivalidad depende, a lo menos, o en forma muy importante, de estos 3 factores que vamos a mencionar a continuación. Uno es de la estructura competitiva de la industria. Y cuando se habla de estructura competitiva, se refiere a si hay muchas empresas, pero chicas, ¿ya? O si hay pocas empresas, pero grandes. Y en ese sentido, se habla de una industria fragmentada o de una industria consolidada. Y cuando es una industria fragmentada, significa que hay muchas compañías, firmas o empresas, que normalmente no son de gran tamaño, y normalmente cuando esto ocurre es porque hay bajas barreras de entrada. ¿Qué es lo que son las barreras de entrada? Son barreras ficticias, por supuesto, son todos aquellos factores o elementos que pudieran, ¿cierto?, desincentivar o incentivar la entrada de una empresa a una industria. Cuando en una industria hay bajas barreras de entrada, significa que no es tan difícil entrar a participar. Puede ser por diferentes razones. Tal vez no se requiere gran capital. Puede ser una razón. A lo mejor tampoco se requiere un gran nivel de tecnología. En la medida que es más accesible para diferentes empresarios constituir algún tipo de empresa determinada, vamos a hablar de que hay bajas barreras de entrada a ese tipo de industria. Ahora, ¿qué suele ocurrir cuando ocurre eso? Si la industria es una industria, cierto, que tiene bajas barreras de entrada, normalmente entran muchas empresas y particularmente si le está yendo bien, ¿cierto? La gente va donde ve que se está ganando dinero, donde hay rentabilidad. Eso implica fuerte competencia, puede llevar incluso a guerras de precios, tener que hacer, como le decía antes, ofertas, descuentos, algún tipo de garantías especiales, ¿ya? Y normalmente ocurre lo que está acá, ciclos de auge y fracaso, que pueden haber periodos donde esa industria está como en el pic, pero después, ¿cierto?, empieza a decaer, o bien hay alguna empresa que incluso cuando la competitividad puede llegar a un nivel tal de agresividad que simplemente hay empresas que o que van a quebrar o que simplemente no están obteniendo, ¿cierto?, los márgenes que desean y se pueden mover a otro tipo de industria. Y si habían bajas barreras de entrada, no es tan difícil salirse. No es tan difícil salirse. Eso cuando se habla de una industria de tipo fragmentado. Y el otro tipo de industria es una industria consolidada. Pocas firmas o empresas, pero grandes, que abarcan prácticamente todo el mercado. Esto es lo que se conoce como los oligopolios, ¿ya? Que es lo que yo les comentaba anoche. Dentro de la tarea que yo les di, ¿cierto?, aparecían los oligopolios, y es probable que ustedes hayan encontrado algunos ejemplos, más bien posiblemente lo que hayan encontrado más bien son ejemplos de productos que de industria. Hay algunos productos que tienen estas características de que abarcan muchos mercados, ¿no? ¿Alguien podría decirme algún ejemplo de lo que encontró sobre oligopolio? Por ejemplo, profe, el Google. Yo encontré a Google y a Facebook.
Porque Google controla todo lo que es el tema del Internet prácticamente y el tema de, por ejemplo, las cuentas para poder tener el tema de los servicios Android. Y bueno, Facebook porque prácticamente compra todo lo que esté a su paso, maneja todo el sistema igual de la interacción en redes sociales. Eso por lo menos lo que yo había más o menos entender. Sí, está bien, está bien. Ahora, por qué no sería monopolio? Porque para ser monopolio tendría que ser la empresa que controla todo el nivel de tecnología, en este caso a nivel global. Sería una sola empresa prácticamente. ¿Te fijas? En este caso son pocas empresas, pero muy grandes. ¿Ok? Claro, por Ahora, ejemplo, a Microsoft le hayan metido como una demanda por monopolio en Estados Unidos, ¿no? Ese, por ejemplo, fue un caso. sí, o por prácticas monopólicas, en el sentido de ha ocurrido, ¿cierto?, que hay empresas que han comenzado a comprar la competencia para quedarse ellos solos. Y eso apunta a eso, a prácticas monopólicas. Bueno, Aunque está, Facebook hace eso, profe, porque Facebook, por ejemplo, se compró el Instagram, ¿qué otro compró? Quiso comprar el Snapchat, creó su propio TikTok, ya que TikTok no se vendió. bueno, tiene Como que mucho, Facebook siempre va de eso. y YouTube también, pues. No YouTube, ¿cómo se llama? WhatsApp. WhatsApp se compró WhatsApp, WhatsApp también, sí, lo compró. WhatsApp, sí, no, el otro de Google. Bueno, ahora, pero quiero llevarlo a lo siguiente. Estamos hablando de industrias consolidadas, ¿ya? Esos ejemplos aplican, pero quiero llevarlo al caso chileno. Nosotros podemos decir que en Chile la economía chilena actual tiene bastantes características oligopólicas. ¿Por qué? Porque hay pocas pero grandes empresas en la mayoría de los rubros importantes. Hay mucha concentración. Ah, como por ¿Ya? ejemplo Cencosud, profe. Cencosud que maneja París, Johnson, Santa Isabel, Jumbo, y tiene también Claro, otra empresa en claro. Latinoamérica. Pero hay pocas. Puede ser CCU, profesor. CCU, sí, porque pero CCU tiene un holding, parece, ¿cierto? ¿Tiene otras Es que empresas relacionadas? CCU, hay una parte de CCU que es el dueño del 47% y el resto es así como empresas chicas que están como asociadas. Sí, puede ser también, puede ser. Pero, por ejemplo, tenemos todos estos casos de, por ejemplo, la farmacia. La industria de la farmacia en Chile es una industria oligopólica, porque básicamente está formada por cadenas. ¿Cuántas son? Cuatro, ¿cierto? O tres. Eh, Casi toda la industria de servicios en Chile hay muy pocas empresas, tienen características oligopólicas, es poca la competencia, a eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, las ISAPRE, las compañías de seguro, las mismas AFP, no hay 20 ni 30, ¿te fijas? Incluso los bancos en Chile también son pocos. Somos un país chico en todo caso, pero hay poca competencia. E incluso de haber más competencia, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Se empiezan a comprar entre ellos, se achican en vez de agrandarse. Entonces, Chile tiene muchas características de industria, con industria de tipo oligopólico. Ahora, llevándolo esto, bueno, eso ha llevado también a otros temas, ¿cierto? Que a lo mejor lo vamos a conversar más adelante, de las colusiones y una serie de cosas que han ocurrido. Ahora, llevándolo al análisis de Michael Porter, cuando se habla de estas industrias oligopólicas, que la característica económica es que prácticamente abarcan todo el mercado, pocas empresas abarcan prácticamente todo el mercado. Ahora, cuando la economía está bien, que es lo que nos interesa analizar, cuando la economía está bien, tal como dice acá, cuando hay bonanza económica, que es como se habla cuando dice que las cosas están bien, todos ganan, porque hay riqueza, ¿cierto? Hay crecimiento. Ahora, el problema es cuando la economía le empieza a ir mal, cuando la economía empieza a decaer, porque a nadie le gusta perder su porción de la torta, su parte del mercado. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, se empieza a intensificar más la rivalidad, que es lo que estamos revisando en este modelo. Y puede incluso llegar a guerras de precios, en el sentido de que una empieza a bajar y la otra empieza a bajar, ¿cierto? Y eso a veces ha ocurrido en algunos tipos de industria, excepto que se pongan de acuerdo, lo cual sería ilegal, ¿ya? Pero ha ocurrido.
Entonces, cuando la cosa va bien, se comparte el mercado, todos siguen compitiendo exactamente igual porque todos quieren ganar más mercado, pero cuando la cosa empieza a ir mal, se intensifica el grado de rivalidad y se puede perder rentabilidad, porque podemos empezar a bajar nuestros márgenes. Ah, profe, me hizo acordar que eso es lo que han denunciado muchos con el tema de las telecomunicaciones en Chile, que dice que para una empresa nueva llegar a entrar en la competencia que ya está con BTR, Movistar, Claro, demás, es complicado porque ellos ya tienen como pactado, fijado un precio. Bueno, antes del estallido social era así, yo ya leí un artículo sobre eso, que justamente lo que usted dice, que habían denunciado que no dejaban porque ellos como que regulaban y todos bajaban a un precio de que la empresa nueva que estaba llegando no podía mantenerse porque al final se iba a la quiebra. Claro, bueno, lo vamos a mencionar en la segunda fuerza, vamos a hablar un poco de eso, que es los posibles entrantes, porque lo que tú estás diciendo generalmente también uno lo puede analizar desde el punto de vista de quienes ya están y qué posibilidades tiene que entre uno nuevo, ¿ya? Lo vamos a analizar a continuación. Ok, ahora para terminar esta parte, bueno, estamos recién empezando, estamos diciendo entonces que el grado o intensidad de la rivalidad o de la competitividad, que tiene que ver también con la agresividad que se pueda dar en la industria en un determinado momento, depende de estos factores. Uno es cómo está compuesta. Hay pocas empresas, pero muchas empresas, pero chicas o medianas, algunas grandes. Y otra es que sea una industria más bien oligopólica, que donde hay son pocas empresas, pero muy grandes y que prácticamente se reparten casi todo el mercado. Queda muy poco para los pequeños. Entonces, bueno, la competencia se da entre ellos. B, ¿de qué depende también el grado de intensidad de rivalidad? Por supuesto que de esto, de las condiciones generales de la demanda, de lo que está pasando en la economía en general. Cuando la economía le va bien, en general, tiene un efecto multiplicador y afecta a diferentes, a algunas la impacta más que a otras, pero en general a todos tienen mayores probabilidades, ¿cierto?, de obtener mayores negocios cuando la economía está bien, porque cuando la economía está bien, hay crecimiento, hay dinero, ¿ya? Y es dinero que está justificado, porque es producto de la actividad económica, no es plata que emite el Banco Central y la tiene para los bancos, ¿ya? Porque eso lo único que produce es inflación. Pero cuando la economía crece, es distinto, porque aumenta la riqueza producto de que las empresas producen más, venden más y la gente compra más. Cuando la economía va bien, también afecta, ¿cierto?, la rivalidad. Cuando está mal, normalmente va a pasar lo mismo que pasaba acá, porque nadie quiere perder su parte del mercado. Va a tender a aumentar la agresividad y la rivalidad y afecta también la rentabilidad, puede afectar la rentabilidad. Tercero, ¿de qué puede depender también, cierto, el grado de rivalidad? De las barreras de salida. ¿Qué es lo que se considera como barreras de salida? Algunos factores que pudieran llevarme a pensar que mejor no me conviene salirme, por alguna razón. Por ejemplo, porque tengo grandes inversiones. A lo mejor porque tengo que hacer despido y voy a tener que enfrentarme a altas indemnizaciones. No estamos hablando de que es porque una empresa quiebra, ¿eh? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que yo me quiero salir porque ya el negocio no me interesa. ¿Ok? Porque cuando yo quiebro ya es otra historia. Pero aquí estamos hablando de que ¿qué pudiera ser que yo que estoy en esta industria decida hacer cosas para mantenerme? Y cuando yo tengo barreras de salida que son muy altas, por la cual no me conviene salirme, yo estoy dispuesto a dar la lucha para quedarme. Y cuando yo estoy dispuesto a dar la lucha, estoy dispuesto a aumentar también la agresividad respecto a la competencia. Bueno, esto acá aparece más adelante también. Esto. La rivalidad es la energía que los competidores usan para lograr su objetivo de mercado. La rivalidad tiende a intensificarse conforme aumenta el número de competidores y en la medida que estos alcanzan uniformidad en cuanto a tamaño. Tiene bastante lógica, ¿cierto? En la medida que yo tengo más competidores y además son parecidos a mí, o sea, me pueden quitar mis negocios o yo a ellos. Entonces eso hace que sea más agresivo. Segundo, la rivalidad es más fuerte cuando la demanda está creciendo pero con lentitud. ¿Por qué? Porque los que estamos vamos a tratar de captar esa demanda. Tercero, la rivalidad aumenta cuando las condiciones de la industria tientan a los competidores a reducir los precios para
aumentar las ventas. ¿Ya? Cuarto, la rivalidad es más fuerte cuando a los clientes no les cuesta cambiar de una marca a otra. Cuando el cliente se mueve fácilmente de una empresa a otra, por supuesto que yo trato de hacer que no se vaya. Entonces, mi rival es la otra empresa dentro de esa industria, con los cuales yo estoy directamente compitiendo. Quinto, la rivalidad es más fuerte cuando uno o más competidores no están satisfechos con su posición en el mercado y realizan movimientos para mejorar las expensas de sus rivales. Es una clásica, ¿cierto?, actitud de competencia. Porque yo quiero ganarle a los demás. Se trata de eso. Este modelo funciona en base a ese paradigma. Es un modelo que analiza la rivalidad, la competitividad y la agresividad dentro de la industria. Por eso que esto se conoce, les conté el otro día, les dije en algún momento, hay un libro que se llama El Océano Azul. A lo mejor usted lo ha leído o lo ha escuchado. Que salió hace algunos años, donde los autores plantearon de que había una nueva forma de competir que no fuera en base a la agresividad. Y ellos le pusieron el Océano Azul. ¿Y por qué le pusieron el Océano Azul? Porque ellos dicen que este modelo del cual estamos hablando nosotros es el Océano Rojo. ¿Y por qué es rojo? Porque es sangriento. Es una metáfora, ¿cierto? ¿Por qué es sangriento? Porque hay empresas que no son capaces de sobrevivir a este grado de competencia y rivalidad. Bueno, el Océano Azul básicamente lo que plantea es que competir en base a la innovación y funciona con algunos tipos de industrias, pero no con todas. La verdad es que la gran mayoría de la empresa sigue operando de acuerdo a esto que estamos conversando hoy día. Sin perjuicio de que la innovación también es muy importante. Entonces, lo que estamos diciendo es que la realidad es más fuerte porque, bueno, el empresario normalmente no es conformista. Y cuando le va bien, quiere que le vaya mejor. Y está dispuesto a hacer cosas para que le vaya bien a él. Y en ese accionar, lo más probable es que afecte a los demás. La rivalidad aumenta, por último, cuando es difícil salirse del negocio, que estaría relacionado con lo que hablábamos acá dentro de la barrera de salida. Cuando es difícil, ¿cierto? Es difícil salirme, porque voy a perder inversiones, a lo mejor tengo inversiones que no son fácilmente, que no puedo venderlas, porque es algún tipo de activo que a lo mejor sirve solamente para un tipo de negocio, entonces voy a perder, tengo mucho que perder. Y si tengo mucho que perder, estoy dispuesto, como les dije antes, a ser más agresivo para mantenerme. Buscar algunas opciones para seguir en la industria. Y eso solamente lo voy a poder lograr siendo competitivo y aumenta la rivalidad. Bueno, en definitiva, siempre se debe analizar la reacción de las compañías existentes dentro de una industria. Es decir, si yo estoy dentro de la industria y quiero hacer algo, ya sea a través de algún tipo de campaña, ya sea publicidad, ya sea algún tipo de oferta, descuento, y si yo soy una empresa chiquitita, lo más probable es que lo que yo haga no va a impactar a nadie, ¿ya? Pero si estamos hablando de empresas que sí pueden tener algún tipo de efecto, es muy importante saber de que si yo hago algo, puede haber una reacción de los demás. Entonces, siempre es importante preocuparse de esto. ¿Reaccionarán de manera pasiva o defenderán con agresividad su posición en el mercado? Que lo más probable es que ocurra lo segundo, ¿cierto? Que ocurra lo segundo. ¿Cómo pueden reaccionar? Bueno, hay muchas formas. Con los precios, con publicidad, entregando más garantías que yo, haciendo las cosas mejor que yo, etcétera. En definitiva, por lo general, ningún competidor está dispuesto a irse sin dar, ¿cierto?, una batalla o una lucha por permanecer. Bueno, esta es la primera fuerza dentro del modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. En definitiva, la pregunta es, ¿cómo es la rivalidad entre los competidores de esta industria? ¿Es alta o es baja? Cuando es muy alta, lo normal es que esta industria tienda a perder rentabilidad, que los márgenes vayan bajando o cueste más mantenerlo. Por lo tanto, tengo que tenerlo en consideración. ¿Cuál es la segunda fuerza? La amenaza de los posibles competidores. Es decir, además de lo que tengo hoy día, ¿qué
existe la posibilidad de que sigan entrando más empresas, y esto es lo que se trata de analizar en esta segunda fuerza. El peligro de los potenciales entrantes o la amenaza de los posibles nuevos competidores. La gravedad de la amenaza de un nuevo competidor depende básicamente de dos grandes factores. Lo que se conoce como las barreras de entrada y también la reacción esperada hacia el atrevido. ¿Quién es el atrevido para mí? Ese que está afuera y que quiere entrar. O sea, se va a atrever a entrar a esta industria. O sea, ese es el nuevo entrante. Las barreras de entrada, las vamos a analizar, pero básicamente son, como le decía yo hace un rato, hay una serie de elementos, factores, características, condiciones que pueden hacer que se constituyan en un desincentivo para que entren nuevas empresas. ¿Ya? Barreras de entrada, entonces. Son cualquier mecanismo por el cual se hace difícil entrar a una industria, la rentabilidad de un entrante es inferior a lo que están obteniendo los competidores actuales, porque hay que partir de la base que si yo estoy afuera, quiero entrar a una industria donde hay empresas que ya están, a lo mejor están consolidadas, ¿cierto? Llevan tiempo en el mercado, son conocidas, ¿ya? Entonces tengo que pensarlo. Ahora estoy pensando como el que está afuera, como empresario. ¿Me conviene entrar a esta industria? Bueno, obviamente tengo que hacer un buen análisis para determinar como empresario si me conviene o no. Ahora me pongo en el otro lado, ¿cierto? Analizando también como industria respecto a si efectivamente en esta industria en la cual estoy trabajando, participando, hay barreras para que entren otros nuevos. Y aquí podemos distinguir barreras derivadas de la diferenciación y también algunas barreras derivadas de los costos. Barreras derivadas de la diferenciación, por ejemplo, lealtad a la marca, ¿ya? Porque las empresas que están dentro, puede que ocurra esto, que ya, ¿cierto?, sean conocidas, puede que hayan productos de marca. También está el tema del prestigio, está el tema de la imagen, que es algo que en marketing, ¿cierto?, se trabaja mucho, valor subjetivo, ¿cierto?, de los productos y servicios. Bueno, incluso pudieran haber algunos temas legales, ¿ya? Tal vez. Que esto obviamente es más importante en algunas industrias que en otras, que pueden ser productos más sofisticados, más regulados, obviamente que ese tema no es menor. Pero también hay barreras derivadas de los costos. ¿Por qué? Porque el que está adentro puede estar gozando, por decirlo de una forma, o recibiendo algunos beneficios por el hecho de ya llevar un tiempo dentro de esa industria. Por ejemplo, porque puede tener economías de escala. ¿Qué es lo que son las economías de escala? ¿Ya? Economías de escala es cuando la empresa empieza ya a producir un determinado volumen de producción, puede manejar mucho mejor sus costos. Por ejemplo, el caso de los costos fijos. Ustedes saben que los costos fijos son aquellos costos que yo tengo que pagar sí o sí, produzca o no produzca, venda o no venda. Y los costos variables, ¿cierto?, son aquellos costos que están relacionados directamente con cada unidad producida. En la medida que yo aumento mi capacidad productiva, los costos fijos pasan a ser a veces casi irrelevantes. Y a medida que yo voy escalando, por eso se llama economías de escala, escalando significa que va subiendo mi producción, yo empiezo a hacer, ¿cierto?, un mejor aprovechamiento también de mis costos. Entonces puedo tener ese tipo de economía que difícilmente la va a tener alguien que va a empezar recién a participar. Segundo, puedo tener costos compartidos entre diferentes unidades dentro de mi misma empresa. Y segundo o tercero, puedo tener acceso privilegiado a materias primas o a canales de distribución, porque yo ya estoy en el negocio, entonces ya conozco los proveedores, ¿cierto?, los he probado, tengo una capacidad de negociación, entonces lo más probable es que tenga algún acceso mejor que el que quiere entrar. También ocurre lo mismo con los canales de distribución. Yo puedo tener ya mis canales ya funcionando, mi distribución, la que sea que yo esté usando, pero ya la conozco y conozco, ¿cierto?, cómo yo me manejo con los distribuidores. Y pudiera también, bueno, esto obviamente depende del tipo de empresa, tener algunos procesos productivos que son especiales. Ahora, estas son las barreras de entrada que normalmente uno pudiera pensar de que pudieran, para el que quiere entrar, ¿cierto?, llevarlo a pensar, ¿me conviene realmente o no? Y obviamente, ¿cierto?, ahí cada empresa va a tomar la decisión. Ahora, que existan barreras de entrada
no significa que no vayan a entrar nuevas empresas, porque pueden haber empresas que tienen muchas capacidades y pueden perfectamente entrar a un mercado existente o una industria potente. En el caso que daba José Manuel recién, hablaba de los celulares, ¿cierto? Bueno, Sí, nosotros profe. por año acá tuvimos, eran cuántas empresas, 3 o 4, las que han liderado el tema acá de la telefonía celular, pero entró hace algunos años, entró WOMPO, ¿cierto? Y entró fuerte, pero entró porque tiene espalda, porque tiene capacidades, por una publicidad muy potente. Entonces, lo que les quiero decir es que aun cuando existen barreras, normalmente las barreras de entrada son un desincentivo, pero cuando una empresa tiene muchas capacidades y básicamente muchos recursos, puede entrar normalmente a una industria aun cuando existan barreras. ¿Ya? Entonces la pregunta respecto a esta segunda fuerza es, efectivamente, ¿hay peligro de que entren nuevas empresas a la industria? Puede que sí, puede que no, ¿cierto? A lo mejor el peligro es muy reducido, porque esta es una industria que ya está funcionando, lo más probable es que el que entre no le vaya tan bien por las mismas dinámicas o características de cómo están funcionando las cosas. Distinto es si es una industria que no tenga muchas barreras, pues, o sea, que estas cosas prácticamente no existan, ¿te fijan? O algún tipo de empresa de servicio, que no es muy difícil. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de armar la empresa legalmente? Porque hoy día eso también es bastante más simple, hay mucho menos burocracia. O sea, conformar una sociedad, hoy día ¿cierto? Hay empresa en un día, ¿cierto? Hay algunas ayudas para los empresarios, entonces no es tan complicado, es menos burocrático. Existe burocracia, pero mucho menor. Tercera fuerza, el peligro de los productos sustitutos. Acá depende, porque no todos los productos tienen sustitutos, entendiendo pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a entender por sustituto. Porque el sustituto, para que efectivamente sea un sustituto, es porque satisface la misma necesidad. La misma necesidad. Ahora, los sustitutos, tal como dice acá, son competidores potenciales de mi industria dependiendo de la cercanía que haya con estos. Y esa cercanía se refiere a la satisfacción. A la satisfacción. La cercanía con los sustitutos en cuanto a satisfacción puede llevar a mis clientes, me estoy poniendo como empresa, ¿cierto?, a comparar calidad, precio y servicio. O sea, el producto que yo estoy entregándole hoy día le genera una satisfacción a mis clientes. Pero puede haber un sustituto que también empieza a generar, ¿cierto?, ese mismo tipo de relación. Y lo puede llevar, ¿cierto?, a comparar, tal como dice acá, calidad, servicio y precio. Y normalmente cuando el sustituto empieza a subir en calidad y el precio va la relación calidad-precio empieza a ser bastante interesante para ese cliente que yo tengo, lo puedo perder. Entonces, efectivamente, cuando los sustitutos empiezan a hacerse demasiado buenos, se transforman para mí en una amenaza. Y eso me puede llevar a tener que meterme la mano al bolsillo. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer algo. Tal como dice acá, o gastar más en promoción, a lo mejor por el mismo precio, entregar algún servicio adicional, ¿cierto? Algo tengo que hacer para que no se me vayan a esa competencia. En este caso, estamos hablando de productos sustitutos. Entonces, también hay que tenerlo en consideración siempre que en mi industria se dé que existen productos sustitutos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que los productos sustitutos afecten nuestra estabilidad? Hay que analizarlo, de acuerdo a lo que hablábamos recién. Y básicamente es eso, cuando el sustituto se empieza a hacer demasiado bueno comparativamente. Entonces, para mí se transforma en una amenaza. Me puede llevar a perder plata, que es lo que estamos analizando con el modelo. Cuarta fuerza, el poder de los proveedores. Bueno, ya lo dije recién. ¿Quiénes son los proveedores, cierto? Los que nos abastecen. Materias primas, normalmente, insumos, puede ser la energía, o esas cosas que yo necesito para mis procesos. ¿Ya? Particularmente si soy fabricante,
básicamente tiene que ver con los procesos de fabricación, con materias primas. Ahora, si no soy fabricante, sino que solamente soy un intermediario comercial, pero igual necesito mis proveedores, son ellos los que me van a vender, pues yo no los fabrico, me van a vender los productos y yo voy a actuar como intermediario, cobrando un margen, ¿cierto?, de ganancia y participando en ese tipo de mercado. Entonces, ¿qué cosas me interesaría revisar respecto a los proveedores? El poder negociador de los proveedores puede afectar la rentabilidad de la industria. Y decimos que el poder de negociación de los proveedores es alto, ¿cuándo? Cuando él puede elevar los costos a mí o dificultarme el suministro, por alguna razón. Cuando hay pocos proveedores, ¿a quiénes les puedo comprar? Cuando existen altos costos para cambiarme de un proveedor a otro. En definitiva, cuando el mercado en cuestión no representa un porcentaje elevado de las ventas del proveedor. En términos muy simples, cuando yo soy chico y el proveedor es grande. Cuando yo soy chico no tengo mucho margen de maniobra, no tengo muchas posibilidades de negociar. Entonces tengo que tener mucho cuidado también con eso y no hacerme demasiado dependiente. Porque si soy demasiado dependiente de un proveedor, puede afectarme más de lo que puede estar afectándome el precio que estoy cobrando o la misma competencia. Entonces, también por eso que se considera en este modelo, porque pudiera llevar a afectar la rentabilidad en la medida que yo no me maneje de una buena forma con los proveedores. Bueno, lo bueno es que los proveedores no solamente pueden estar en el país, también uno puede buscar afuera también, ¿cierto? Un poco más complicado, pero son opciones. ¿Cómo es el poder de los proveedores de la industria? ¿Es alto o es bajo? ¿Me puede afectar o no me puede afectar? ¿Qué debo considerar? ¿Qué debo tener en cuenta para mantener mi rentabilidad dentro de esta industria de competencia que estamos hablando, en una economía de mercado, ¿cierto? Donde las empresas lo que están buscando es obtener la máxima rentabilidad. Quinta fuerza, el poder de los compradores o clientes. Estamos hablando del poder negociador. ¿Ya? Como les comenté recién, en marketing, nosotros siempre hemos dicho, ¿cierto?, que el cliente es el rey, está en el centro, dependemos de él, y eso es exactamente así, ¿ya? Porque el que nos compra, el que determina, ¿cierto?, a través de su consumo, nuestras posibilidades de que nos vaya bien. Pero acá estamos hablando del poder negociador, cuando el cliente pudiera afectar la rentabilidad de la industria. Y normalmente se habla de que el poder de negociación de los clientes es alto cuando ellos pueden hacer bajar los precios o exigen mayor calidad y servicio. Y normalmente eso pudiera ocurrir cuando se da lo que está acá, que representan un porcentaje elevado de las ventas de una empresa o industria. Pero nosotros como consumidores individuales no tenemos poder negociador, tenemos poder de compra, que no es lo mismo. Podemos comprar lo que queremos, pero no podemos nosotros por sí solos afectar la relación en este caso con una empresa. Pero hay algunos tipos de clientes que sí lo pueden hacer cuando son clientes corporativos. Esto mismo que hablaban ustedes, ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, del Cencosud, ¿ya? El Cencosud, hay algunos tipos de industrias, no hablemos de marcas propias, hablemos de que le compra a alguna industria. Por supuesto que acá el cliente Cencosud tiene un poder en esa industria donde él compra, porque debe comprar cantidades, ¿cierto?, astronómicas de plata. Entonces hay industrias que dependen de ese tipo de negocio. Entonces ahí sí que el cliente tiene un poder en la negociación. ¿Cómo es el poder de los clientes en la industria? Es alto, muy bajo. Hay que analizarlo. Resumiendo, podemos decir que el análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter es una herramienta poderosa que permite entender cómo funciona una industria, cómo se compite, quiénes son los líderes de la industria, quién se queda con los márgenes. Normalmente son las empresas más grandes o las que hacen los mejores negocios. ¿Cuáles son los modelos de negocio? Es decir, cómo trabajan, ¿ya?, en sus modelos particulares.
imaginarse la dinámica de la industria, es decir, qué podría pasar en el futuro. Es muy difícil de saber, pero sí, es cierto, hay tendencias, hay tendencias. Y eso tiene que ver, perdón, tiene que ver con, con las cosas que están pasando, con las cosas que están pasando. Hoy día, ¿cierto? Hay más incertidumbre, y eso hay que reconocerlo, pero los empresarios conocen su negocio y tienen que tratar de alguna forma también de imaginarse qué podría pasar si las cosas malas se siguen manteniendo por mucho tiempo, qué podrían hacer, ¿cierto?, para poder salir de las crisis. Bueno, es un tema que nos viene acompañando de hace un año y medio aproximadamente. Entonces, estamos diciendo que el análisis de las 5 fuerzas es una herramienta poderosa. Podríamos encontrar algunos nuevos paradigmas que permitan cambiar las características de la industria. Efectivamente, de hecho han pasado cosas, ¿cierto? Han cambiado, por ejemplo, lo que ha pasado con los famosos delivery. Es un paradigma, porque han cambiado características de la industria. ¿Hasta cuándo va a ser así? No sabemos. Ojalá que no sea por siempre, ojalá que no, ¿cierto? Lo más probable que no. Pero esas son cosas que van cambiando. O sea, cómo se han ido reinventando, ¿cierto? Las industrias para no morir, ¿cierto?, en el intento. Definir las opciones para competir. En definitiva, determinar oportunidades y amenazas. Siempre en la industria van a existir estas dos cosas: oportunidades y amenazas. Entonces, las oportunidades, aprovecharlas cuando se están presentando, y las amenazas, enfrentarlas. Tratar de que no me provoquen tanto daño, de tal forma de no desestabilizar mi negocio y que yo pueda, el día que las cosas mejoren, poder, ¿cierto?, retomar con vigor y fuerza la actividad industrial en el sentido de negocio, ¿no? Ese es el concepto industrial de negocio. Bueno, todavía nos quedan algunas cositas, pero hasta acá tiene que ver con el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, que a través de estas 5 fuerzas, el modelo pretende, es un modelo de análisis para identificar, ¿cierto?, cómo funciona la industria, cuál es el grado de competitividad, de rivalidad y agresividad, y que normalmente se da, ¿ya? Seguramente las cosas que hemos estado conversando a ustedes no les han resultado tan extrañas, porque lo más probable es, ¿cierto?, que las conocen porque las han visto, ¿cierto?, en la vida diaria. Uno como, en este caso, más bien como cliente, pero se puede dar cuenta de cómo se van dando algunas dinámicas, ¿cierto?, dentro de los diferentes tipos de negocio. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es cortito. Vamos a ver 2 cosas más, son relativamente cortas, breves. Vamos a hablar de las estrategias corporativas, es importante mencionarla, porque también tiene mucho que ver con el funcionamiento de las industrias y negocios dentro de una economía de mercado. Y después de eso vamos a hablar de las 3 estrategias de negocio de Michael Porter, que son genéricas, son generales, y que pueden aplicar o no, ¿cierto?, dependiendo del tipo de negocio. Cuando uno habla en el mundo del análisis estratégico o de la planificación estratégica, normalmente se habla de 3 tipos de estrategias. Se habla de las estrategias corporativas, se habla de las estrategias de negocios y se habla de las estrategias funcionales. Repito, son niveles estratégicos: estrategias corporativas, estrategias de negocios y estrategias funcionales. Las estrategias corporativas es lo que está acá. Se refieren a decisiones sobre qué áreas o actividades va a participar la empresa.
estrategia corporativa. Es decir, ¿a qué me dedico? ¿Cuál es mi negocio? ¿Ya? Eso es corporativo. Pero cuando yo ya tengo claro lo que yo hago corporativamente, en este nivel, tengo después decidir cómo voy a competir. Y esas son las estrategias que vamos a ver después de esto, a continuación de esto. Ya sea con bajos costos, ya sea con diferenciación de mi producto, o ya sea porque me voy a dirigir a algún tipo de nicho o segmento específico del mercado. Esas son las estrategias de negocio. Y el tercer nivel estratégico, que no lo vamos a ver acá, porque no corresponde, son las estrategias funcionales. Y las estrategias funcionales son lo que yo hago en recursos humanos, lo que hago en marketing, lo que hago en finanzas y lo que hago en producción. ¿Se entiende? Que son las cosas que ustedes estudian normalmente en esos ramos. Algunas ya las han visto, otras las van a ver. Esas son las estrategias funcionales. Pero nosotros estamos ahora en el mundo del funcionamiento de la economía, de las empresas y de la industria. Entonces, lo que nos interesa es hablar de las corporativas y a continuación vamos a rematar esta presentación con la estrategia de negocios genérica de Michael Porter. Bueno, dentro de lo que se habla de estrategias corporativas se reconocen a lo menos estas cinco formas de estrategias corporativas. Primero, la integración vertical hacia atrás o ascendente, se los mencioné hace un rato. Se dice que la integración vertical hacia atrás o ascendente es cuando la empresa decide hacerse ella cargo de una parte del proceso. A ver, para que lo entendamos, nosotros podríamos hacer una especie de, como de una cadena, ¿cierto? Partiendo por el proveedor, después estaría yo como fabricante, después abajo del fabricante vendría, ¿cierto?, un distribuidor, y al último estaría el cliente, ¿se fijan? Entonces, en esa cadena, que puede existir con esos mismos actores, la integración vertical o hacia atrás es cuando yo decido hacerme cargo de lo que estaba antes haciendo un proveedor. ¿Por qué razón yo podría hacer eso? Bueno, las razones podríamos buscarlas en lo mismo que acabamos de mencionar, pues, cuando hablábamos del poder de negociación de los proveedores. Cuando el proveedor cuando esa negociación con el proveedor se me empieza a hacer muy difícil, y yo tengo la capacidad, porque hay que tenerla, de poder yo hacerme cargo de eso, pudiera ocurrir una integración vertical. Pudiera ocurrir. Segundo, la integración vertical, pero hacia adelante, o también se conoce como integración descendente, que es cuando por alguna razón yo decido eliminar los intermediarios, si es que los tengo. Estamos obviamente partiendo de ese supuesto. ¿Por qué razón? Generalmente es porque no me está satisfaciendo. Sobre todo si soy una empresa de prestigio, de calidad, tengo que tener intermediarios al mismo nivel, tengo que mantener mi marca, tengo que mantener la imagen, etc. Los intermediarios también juegan roles importantes en la cadena de distribución, dan financiamiento. Normalmente la fábrica no le da crédito a los clientes. ¿Quiénes son los que dan crédito normalmente? Son los intermediarios. Ellos son los que van financiando a través de toda la logística. Bueno, entonces, de repente los intermediarios no funcionan muy bien y pudiera existir, ¿cierto?, una eliminación de ellos. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Integración vertical. El tercer tipo de estrategia corporativa es la integración horizontal, que es cuando se empieza a aumentar, pero en base a comprar empresas de la competencia. Empresas de la competencia. Es lo que hacen los bancos normalmente, ¿cierto? Se fusionan, pero es porque uno compró al otro, porque lo absorbió. Pero es una integración, en el fondo, horizontal. Después está la diversificación. Bueno, en la diversificación hay que distinguir si es una diversificación relacionada o no relacionada. Por ejemplo, relacionada pudiera ser, ¿cierto?, que yo tengo, que nuestro grupo es, perdón, me arrancó por ejemplo, podemos tener una clínica y un laboratorio, una clínica dental, a lo mejor una de kinesiología, ¿te fijas? Pero está relacionado.
está relacionado. Esa es una diversificación de tipo relacionado. Y una no relacionada, a lo mejor tengo la clínica y compro una empresa, no sé, una agencia de viaje, ¿ya? U otro tipo de empresa. Igual es diversificarse, pero relacionado o no relacionado. Por supuesto que cuando es relacionado hay muchas más ventajas porque se aprovechan algunos, se comparten costos, hay una serie de ventajas. Pero por supuesto que cada grupo empresarial hace lo que hace porque le conviene. Y ellos saben, ¿cierto?, dónde están las ventajas de su negocio. Y por último está la alianza estratégica, que en los tiempos actuales pudiera resultar aquella estrategia que está siendo más usada. ¿Por qué? Porque la tendencia es que las empresas en los tiempos actuales, no estoy hablando de pandemia, estoy hablando de hace algunos años, básicamente las empresas tratan de simplificar más que de complicar. Y cuando yo hago estas cosas de integrarme, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, normalmente tiene un grado de mayor complejidad, de un manejo de muchas variables. Y realmente hoy día es tan complejo y existe tanta incertidumbre que además yo le voy a poner un grado de complejidad mayor, resulta, ¿cierto?, resulta poco juicioso normalmente en los tiempos actuales. Entonces, normalmente las empresas, estamos hablando en términos generales, tratan de no hacerse cargo de más cosas de las que son necesarias. Bueno, y por eso que las alianzas también en los últimos 10, 15 años han tenido mucho auge por el tema de las crisis que han habido, la inestabilidad también en la economía, en los mercados financieros. Entonces, a muchas compañías les ha resultado mucho más atractivo y menos riesgoso hacer alianzas. Se gana menos, pero se arriesga menos también. Bueno, entonces, estas son las estrategias corporativas. O sea, yo decido a qué me dedico. Producto A o producto B. O producto C. O empresa A, empresa B. Y me voy a dedicar a esto. Pero no he dicho todavía cómo voy a competir. No he dicho cómo voy a competir. Lo único que estoy diciendo es qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Y eso es corporativo. Y cuando yo tengo claro a qué me dedico, tengo que decidir cómo voy a competir. Y aquí vienen las famosas estrategias de negocios o estrategias genéricas, que lo que nosotros vamos a ver en esto que queda de la presentación, que es cortito, ya no nos queda mucho, son tres, que es liderazgo en costos, enfoque y diferenciación. A ver, ahora, en el mundo del marketing o de los negocios, por supuesto que esto no es lo único que existe, existen muchas otras estrategias. De hecho, ustedes en marketing, en el ramo que hicieron de marketing, estudiaron, ¿cierto? Vieron, por ejemplo, el modelo del BCG, del Boston Consulting Group, ¿cierto? No sé si se acuerdan que los productos vaca, los productos estrella, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Los perros, ya. Sí. Y también vieron la matriz de Ansoff, o de Ansoff, cuando yo tengo el mismo producto para nuevos mercados o producto nuevo para nuevos mercados. O sea, son diferentes modelos que uno puede, que han existido en el mundo de los negocios del marketing, ¿ya? Este que vamos a ver ahora es el de Michael Porter. Es de Michael Porter. Y él básicamente plantea tres estrategias para competir. Una es el liderazgo en costos, pero que tiene la gran característica que solamente funciona para empresas grandes que producen a grandes volúmenes. Porque para tener liderazgo, o sea, a ver, porque el tema es cobrar un precio bajo porque voy a tener costos muy bajos. Y eso aplica solamente en algunos productos, normalmente mercados de consumo masivo. Pero hay muchos productos que ese tipo de estrategia no les sirve, ¿cierto?, para su modelo de negocio. Por ejemplo, porque funcionan en base a la diferenciación. Y la diferenciación no funciona en base al precio más bajo, sino que funciona al producto diferente que el cliente está buscando y por el cual está dispuesto a pagar un precio superior. Ejemplo, la tecnología, que es lo que se nos puede venir a la mente de inmediato, ¿no? Productos diferentes. Hay personas que están dispuestas a pagar 1 millón de pesos por un celular o más, ¿cierto? Hay algunos que son más caros que eso.
porque tiene una serie de características y hay clientes para todo, para todo. Y tercero está el de enfoque, donde básicamente es enfocarse en un nicho específico del mercado. Solamente voy a apuntar ahí, bajo ciertas características, pero ahí está mi negocio, ¿sí? Bueno, liderazgo en costos, básicamente consiste en vender al precio unitario más bajo disponible en el mercado a través de una reducción de los costos. Básicamente funciona para los mercados masivos y con productos donde lo que le interesa a los clientes es el precio bajo. Segundo, estrategia de diferenciación. Producir o vender un producto que sea único y original, que logre distinguirse, ¿cierto?, de la competencia. Bueno, lo importante es la estrategia de diferenciación. La diferenciación no la estoy dando yo, la tiene que dar el cliente, porque es él el que tiene que percibir que está comprando algo diferente y por lo mismo está dispuesto a pagar un precio superior. ¿Cómo se puede diferenciar? Podemos dar muchos ejemplos, muchos ejemplos. Bueno, el tema de la marca, ¿cierto? La calidad, las prestaciones, etcétera, etcétera. Incluso podríamos relacionarlo un poco con los modelos de negocio. Cuando ustedes hicieron el ramo de marketing, no de marketing, de economía internacional, ¿cierto? Trabajaron con el modelo Canvas. ¿Se acuerdan que vieron la propuesta de valor? Bueno, aquí puede estar la propuesta de valor también, que es lo que yo estoy proponiendo, ¿cierto? Haciendo algo a través de una estrategia de diferenciación. Sí, profe. Ok. Y la tercera es la de enfoque, que básicamente, si se fijan acá, el monito es muy gráfico porque hay una lupa y está, este pudiera ser todo un mercado, pero esta estrategia apunta a un segmento específico, En base, ¿cierto?, a una segmentación, de esos conceptos que ustedes también conocen, por alguna razón voy a dirigirme solamente a un segmento donde voy a dirigir, en este caso, mi estrategia competitiva. Estas son estrategias cómo competir, cómo compito. Acá, si es que puedo, a través de diferenciación o porque me voy a dirigir solamente a un segmento del mercado. Podríamos decir así en forma muy general que hoy día la mayoría de las empresas trabajan en este ámbito de diferenciación. Con la consideración, como les decía recién, que generalmente hay mercados para casi para todo. Productos normales, productos de lujo, etc. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Respecto a este tema que resulta muy interesante, que es el análisis estratégico de la industria en esta economía que opera en base a la oferta y la demanda, ¿ya? Y hoy día básicamente estuvimos del lado de la oferta, ¿ya? Actuamos como empresa, poniéndonos en el papel, ¿cierto?, de qué es lo que se analiza dentro de la industria, que es donde están las empresas, o si las empresas están ahí, sí. Oferta y demanda, a no ser que sea un mercado, un monopolio, pero normalmente hay más empresas, ya hay competencia. Que la competencia a veces no sea tan perfecta, es una realidad, pero funciona igual, ¿ya? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí profe, escuchando. Bien, profe. Ya, pues, entonces, bueno, esto que vimos hoy día no es para la última prueba, ¿ya? Es para la última prueba. Mañana tenemos la prueba a las 10, yo se la voy a mandar. Profe, Sí, la prueba de mañana son los contenidos que ha pasado desde ayer hacia atrás. no, lo de ayer O los entra para primeros, no, lo de primeros ayer tres. entra para lo que entra en la prueba es lo que vimos el primer fin de semana.
Las 3 primeras clases La de primera- ayer, Ya. Las tres primeras primera clases, clase. exacto. Las 3 primeras clases. ¿Ya? Lo que vimos ayer es para el próximo sábado. Oferta y demanda es para la segunda prueba. Ya, profe, y en esa segunda prueba usted va a aplicar también la fórmula. ¿Vamos a hacer fórmula igual? Sí, vamos a hacer algunos ejercicios, sí. Buena, ya. Sí, vamos a hacer, pero el fuerte de la prueba no son los ejercicios, pero va a haber algo de eso, ¿ya? ¿Ok? Ya, pues entonces mañana yo a las 10 les mando la actividad evaluada, ¿ya? Voy a dejar de grabar.